Anna Catalina Emmerich, su vida, sus ficciones y sus revelaciones. Introducción a su vida y su pensamiento. Fue una monja católica alemana, agustina, visionaria, mística y estigmatizada. Nació en una pequeña localidad agrícola campestre, cercana a Coesfeld, llamada Flandern, perteneciente a la circunscripción de Münster, en Westfalia, estado alemán del noroeste en la frontera de los Países Bajos. Nunca salió de esta región. Murió en Dülmen a los 49 años. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre de 2004. Anna Catalina Emmerich ya durante su vida provocaba polémicas entre los pensadores y creyentes de su época. La hermana, Anna Catalina, hija de modestos agricultores de Coesfeld, tuvo contemporáneos que la veneraban y para los cuales era un ejemplo de piedad. Una mujer con un don divino, una profetisa sufriente, sí, incluso la consideraban una santa. Sus críticos, por otro lado, la sentían como una molestia. Pensaban que ella era una impostora, que se aprovechaba de las personas ingenuas de sus alrededores para transformarlos en unos seguidores ciegos. Por sus estigmas y visiones, atrajo la atención de muchas personas, sin desearlo ella en absoluto. En realidad se trata de una mujer apartada para Dios y de una mística que reconocía la presencia oculta de Dios en la vida cotidiana. En todo lo ocurrido y lo experimentado por ella en su vida, vio constantemente a Dios, desde su infancia y adolescencia, en el trabajo campesino desde niña con su padre, en sus labores del hogar, en la naturaleza, en las personas, y en su vida toda estaba Dios, como algo natural y permanente. Desde pequeña decía tener visiones en las que describía la creación del mundo y del hombre, y corregía a sus mayores y educadores sobre los aspectos del Génesis bíblico. Posteriormente diría: creía simplemente que todos veían lo mismo que yo. No tenía de ninguna manera la idea que esto pudiera ser algo fuera de lo común. Los demás niños que quedaban estupefactos se burlaban de mí y se quejaban al maestro de escuela, el que severamente me prohibió entregarme a tales imaginaciones. En sus visiones de adolescente se le aparecía principalmente Jesucristo, cediéndole su cruz y ofreciéndole una corona de espinas. Cuando tenía 24 años, le empezaron a aparecer estigmas que se hacían más visibles periódicamente. En su juventud, con solo 28 años, siendo monja, vivió de forma ejemplar su fe, experimentando con una cercanía increíble el cristianismo, y posteriormente se caracterizó por su amor a Jesucristo y a su cruz. Sus visiones y revelaciones fueron descritas por Clemente María Brentano, famoso poeta y novelista del romanticismo, alemán, quien fue muy discutido por los críticos, ya que había llevado una vida errática y bohemia, no exenta de sufrimiento, pero que, a pesar de ello, fue elegido conscientemente por la misma Anna Catalina para escribir sus revelaciones y visiones. El poeta cambia su vida y la acompaña hasta la muerte con este objetivo. A través de sus estigmas y sus visiones, atrajo en contra de su voluntad a muchos visitantes y se transformó en su corto tiempo de vida en un signo de controversia para la ilustración y la secularización del tiempo reinante. Y por ende, decía Clemente Brentano con mucha razón que ella era una cruz en el camino para este movimiento del siglo XIX. Después de haber trabajado como costurera y sirvienta, logra entrar a los 28 años al convento agustino de Dülmen. A pesar de que la vida en el convento no correspondía a sus expectativas religiosas, fue ese tiempo, según algunos testimonios, el más feliz de su vida. Posteriormente, a la clausura del convento, los próximos 12 años vivió en condiciones muy precarias, como la Virgen Emmerich en Dülmen, donde siguió usando las vestimentas de su orden hasta el día de su muerte. Después de que en 1813 se hiciera conocido el hecho de que llevaba los estigmas de Jesús en su cuerpo, que casi no se alimentaba
y de que tenía misteriosas visiones, comenzaron a llegar visitas prominentes. Sus visiones se hicieron conocidas por todo el mundo por las publicaciones de Brentano y por artículos en los periódicos de la época. El Vaticano, después de muchos años de estudio, finalmente la beatificó, considerando para este efecto los testimonios del extenso diario de notas escrito por el médico tratante y amigo de ambos, el doctor Franz Wessener, el que también se mantuvo siempre cerca de la religiosa Agustina. A pesar de ser obediente a sus superiores eclesiásticos, Ana Catalina tuvo una postura religiosa original e independiente, producto de sus visiones, las cuales solo revelaba cuando estaba muy segura de ellas. A este respecto decía: «No puedo decir más, ni menos, ni otra cosa que lo que veo constantemente». Por ello, tuvo una forma individual de devoción, durante la cual experimentaba las sagradas escrituras de la Biblia como en carne propia. Fue muy llamativa su orientación religiosa y su forma independiente en la interpretación de las sagradas escrituras. Puede decirse de ella que fue siempre una católica cristocéntrica, muy ferviente y disciplinada a sus superiores religiosos. Actualmente existe un círculo de estudiosos de su obra en Alemania y en el extranjero. Sin duda, la relación de Emmerich con Clemens Brentano fue muy fructífera desde el punto de vista místico y también literario, aunque esto último no fuera el objetivo de ellos cuando emprendieron la misión de recopilar visiones y revelaciones místicas cristianas tan significativas. Desde 1982 se vienen efectuando anualmente simposios donde se estudia y se entregan nuevas interrogantes sobre el contenido de sus obras. En estos talleres y eventos participan teólogos, científicos literarios, historiadores y seguidores de Ana Catalina Emmerich, a fin de revisar por varios días los temas de tipo religiosos, históricos y científicos que se encuentran en sus escritos. Pues es conocido que muchas veces se ha comprobado que los seguidores de Emmerich saben muy poco sobre Clemente Brentano, y aquellos que se interesan en Brentano saben muy poco sobre Ana Catalina Emmerich. A través de la evaluación contemporánea y la valoración de la mística del siglo XIX, podemos llegar a una forma más acertada de comprender la realidad de su mensaje e importancia que tiene para robustecer nuestra fe y llevar más fieles a la salvación eterna. Ana Catalina Emmerich es una mujer mundialmente conocida. Sin embargo, hacerse una imagen de ella es algo difícil. Su personalidad es bastante inexplorada, la cual tiene varias facetas por descubrir, lo que es difícil, ya que todos sus biógrafos han insistido en su imagen de mujer sufriente, enferma y dependiente. Esto contrasta con el fuerte contenido de sus revelaciones, que nos muestran a una mujer de inteligencia rápida, carácter independiente y fuerte personalidad, que pudo desarrollar un pensamiento teológico propio que sigue siendo estudiado y meditado en el transcurso de los años y generaciones. Debido al éxito mundial del film La Pasión de Cristo, que muestra el sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo, han surgido profusamente en la prensa y literatura críticas de toda especie, que tratan de desestimar a la cristiandad. Existen muchos análisis de carácter psicoanalíticos, desarrollados por intelectuales que no comprenden para nada lo que significa ser un creyente en el Cristo del Evangelio. Estas críticas, efectuadas por periodistas o escritores de renombre, corresponden a ideas y especulaciones de la mente de personas incrédulas, las cuales no comprenden lo que significa la fe. Ellos no entienden el mensaje cristiano y no tienen nada que hacer frente a manifestaciones del Espíritu Santo en la tierra. La fe es una expresión del espíritu de cada persona, y el que no cree no entiende, ni puede dar opiniones válidas sobre cuestiones del espíritu. Para explicarlo mejor, recordemos que Jesús, en el camino de Emaús, trata a sus discípulos de tardos de corazón, en creer en el mensaje de los profetas. Esto significa que cuando una persona se hace creyente, lo hace con el corazón y no con la mente. Y esto por voluntad de Dios y no del hombre.
Con mayor razón, los incrédulos no pueden comprender por qué nuestro Señor sufrió en la cruz. Mostrar el sufrimiento de Él ha sido lo que más ha irritado a los que no aceptan a Jesucristo. Emmerich quiso sentir los dolores de Jesús y por ello le aparecieron los estigmas en su cuerpo. En este sentido, tuvo éxito, aunque ella no esperaba estas manifestaciones, ni menos que sus heridas empezaran a sangrar. Agrega que ella literalmente sufrió mucho como sufrió Jesús. Brentano añade en su diario que cuando relataba la pasión de Cristo en la Semana Santa de 1823, Ana sufrió extremadamente durante sus éxtasis y que sus heridas sangraban aún más. Como en nuestro siglo XXI existe una cultura antisufrimiento muy fuerte, la película fue debatida en todo el mundo por escenas de fuerza brutal y atrocidades que provocaron escándalos entre los que creen que la vida se termina después de la muerte. La hermana Emmerich merece estudio no solo por su piedad, especialmente valiosa, sino más bien porque tuvo en Clemens Brentano el propagador de sus sufrimientos, cuya voz escuchó durante todo un siglo el pueblo católico de lengua alemana. Probablemente lo central en su tiempo fueron sus estigmas. Sin embargo, esto, que por un lado le dio la celebridad, tal vez fue un obstáculo para conocer su personalidad, pero la esencia de sus revelaciones, que posteriormente impactaron al mundo, fueron posibles gracias a la divina providencia. Por la voluntad de Dios y sus inexplicables y recónditos caminos que liberaron a la visionaria del claustro agustino, se pudo conocer lo que más importaba, que fueron sus visiones y revelaciones luminosas. La pluma del más famoso poeta de su época, Clemente Brentano, fue sellada por Dios para esta misión, al plasmar tan extensa y maravillosa obra, cuyo nombre completo fue La humilde vida y amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo y su Madre bendita, junto con los misterios del Antiguo Testamento. Todo esto constituye 4 volúmenes que totalizan alrededor de 1600 páginas de texto. La humilde vida es lo que corresponde a la vida pública de Jesús y son 2 volúmenes que abarcan más de la mitad de toda la obra. El Antiguo Testamento, que continúa con la vida de la Santísima Virgen y termina con el bautismo de Jesús, corresponden al primer volumen, y por último el cuarto, con la amarga pasión del Señor, junto al resto de la vida de su bendita Madre después de la resurrección de Jesucristo. Toda la obra, dictada por Ana Catalina, tiene una dimensión cristocéntrica, incluso la vida de la Virgen María, y especialmente la extensa historia de la salvación centrada en la persona del Jesús histórico de los evangelios canónicos. Jesucristo es el centro de la historia del hombre, y en esto Ana Catalina Emmerich no tiene ninguna duda, coincidiendo con muchos historiadores. Además, Brentano escribió la vida de Ana Catalina Emmerich, que aunque incompleta, aporta información exacta de primera fuente. También un extenso estudio sobre las reliquias que le eran llevadas a la visionaria por el famoso vicario Bernard Ovenepper para su identificación e interpretación, y finalmente otro volumen de escritos que relatan visiones y revelaciones de la vida de los apóstoles, de los padres de la Iglesia y otros santos católicos. Muy valioso e interesante ha sido para la historia el aporte de Emmerich para ubicar la casa de la Virgen María en una colina cerca de Éfeso, la actual Turquía. Brentano describió muy bien el lugar, el cual fue encontrado, siguiendo sus indicaciones y comprobado posteriormente por excavaciones arqueológicas. Es necesario mencionar que el film La amarga pasión de Cristo, producida y dirigida por Mel Gibson, está basado en los Evangelios y es sorprendentemente fiel a la no reconocida obra de Emmerich Brentano. Los detalles del sufrimiento del Señor son extraídos de las visiones emerichianas. Esta película de Gibson, sobre las últimas 12 horas en la vida de Jesús, contó con la presencia de millones de espectadores en el mundo entero, devotos cristianos de todas las iglesias,
viéndola también muchos incrédulos, entre el miércoles de ceniza y Semana Santa de 2004. Para el próximo podcast os narraré su nacimiento e infancia hasta los 14 años. También iré haciendo un podcast sobre sus visiones de la vida de la Virgen María. Y espero que os guste.